¿Qué es eso de inmunidad de rebaño? 3 claves para entender cómo funciona. Primera, la vacuna hace que tu organismo luche contra el virus derrotándolo. Los primeros vacunados evitarán contagiar a 3 personas cercanas, quienes contagiarían a otras 3. Es decir, una sola vacuna puede evitar al menos 45 contagios en cuestión de días. Segunda, al vacunar a 35 millones de colombianos, el riesgo de contagiarse es tan bajo que deja de ser una pandemia para convertirse en una enfermedad aislada fácil de controlar. Tercera, no ponerse la vacuna aumenta el tiempo que necesitamos para alcanzar la inmunidad de rebaño. No es obligación ponérsela, más bien es un deber con las personas que nos rodean. Entender cómo funciona es la clave más importante para unirnos y alcanzar esta meta. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país, llevando el mensaje incesante del uso obligatorio del tapabocas, el distanciamiento físico, seguir los protocolos de bioseguridad, mantener el lavado constante de manos y, por supuesto, evitar las aglomeraciones. Empezamos nuestro espacio de prevención y acción, haciendo el balance de los principales indicadores del COVID-19 en nuestro país. Colombia llega de manera agregada a lo largo de toda la pandemia a 12.020.903 pruebas realizadas. Los casos positivos acumulados a lo largo de la pandemia son 2.305.884 y los recuperados son 2.206.210. Hoy se registraron 3.130 recuperados y el porcentaje de recuperación es del 95.6%. Los casos activos en Colombia son 30.845. Y muy importante también registrar lo siguiente: el número de vacunados registrados con corte de ayer son 843.204 y estamos transitando a la meta de llegar en los próximos días a 1 millón de vacunados en Colombia. También quisiera destacar que el total de personas agredidas por esta enfermedad, el 96.2%, ha estado atendido en casa. El 0.5% ha estado en algún nivel de hospitalización y el 0.1% ha estado en unidad de cuidado intensivo. También quisiera destacar que el día de hoy se adelantaron 31.002 pruebas y se registraron 2.740 casos positivos para una positividad del 8.8%. donde el 63.6% de los casos estuvo concentrado en 5 municipios. Hoy se registraron 100 fallecidos por COVID-19 en nuestro país y le expresamos a las familias que han perdido a sus seres queridos que los acompañamos en estos momentos de tristeza. También sabemos que el 57% de estos incidentes fatales el día de hoy estuvieron concentrados en 5 municipios. Algunos indicadores internacionales: el mundo registra de manera acumulada a lo largo de toda la pandemia 120.109.683 casos. Los casos activos son 20.698.998. Los recuperados son 68.098.096 y los fallecidos son 2.657.729. Y como lo hacemos todos los lunes empezando semana, hacemos un barrido de los principales indicadores que hemos trabajado con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud relacionados con el COVID-19. Hacemos un ejercicio comparativo con varios países y una vez más quiero informarles. Empecemos por contagios por millón de habitantes, como lo podemos ver acá. Con algunos de los siguientes países podemos hacer comparaciones. Colombia tiene 45.111 contagios por millón, por debajo de Chile, por debajo de Argentina, por debajo de Italia, por debajo de Brasil, por debajo de Hungría, Reino Unido, por debajo de Francia, España, Bélgica, Suecia, Portugal, Panamá, Estados Unidos e Israel.
En muertes por millón, que lo podemos ver a continuación, Colombia registra en este momento 1.198 muertes por millón, y eso nos ubica por debajo de Suecia, por debajo de Brasil, de Francia, de Panamá, de Perú, de México, de España, de Estados Unidos, Bulgaria, Portugal, Italia, Hungría, Reino Unido y Bélgica. La tasa de letalidad, que corresponde al porcentaje de personas fallecidas sobre el total de casos, nos mantiene a nosotros a la par con Brasil, Chile y Argentina, por debajo de Indonesia, de Bélgica, de Alemania, de Reino Unido, de Italia, de Sudáfrica, de Perú, de Irán, de China, de Ecuador, de Egipto y de México. En muestras diarias también vemos la tendencia de los últimos meses. Vemos también que en la medida que se va generando mayor recuperación y se va generando también una disminución de los casos activos, también hay una disminución de muestras, especialmente por las solicitudes de ciudadanos que van bajando en lo que tiene que ver con pruebas realizadas. Ahora, muestras procesadas por mes, también podemos ver a continuación, y aquí podemos observar también cómo, en virtud de lo que fueron los meses de mayor presión, de mayor contagio, de más personas solicitando pruebas, y ese también es un indicador, vemos también una caída. Ahora, recuperados por mes, que lo podemos ver a continuación, aquí nos damos cuenta cómo los últimos meses, sobre todo diciembre de 2020, enero 21, febrero del 21, han sido los de mayores recuperados, obviamente teniendo en cuenta que los recuperados en este momento son el 95.6%, y podemos ver también algo muy interesante, el próximo cuadro, que es el de la positividad por mes. Aquí podemos apreciar que en el mes de marzo, en lo que va transcurrido del mes de marzo, estamos registrando la menor positividad desde abril del año pasado, casi que es la menor positividad en un año. También podemos ver a continuación cómo avanza el proceso de vacunación, donde, como lo dijimos desde el primer día, íbamos a ver un crecimiento exponencial semana a semana. Nosotros tuvimos 39.827 la primera semana de vacunación, la segunda semana 90.751, la tercera semana 165.662, y la semana que va desde marzo 8 a marzo 14 tuvimos 546.964, y con corte de anoche tenemos en este momento 843.204 vacunados. También en el balance general, que lo podemos ver a continuación, vemos que Colombia registra 95.6% de recuperados, los casos activos son el 1.9% y los fallecidos son el 2.5% de los casos. Ahora hablemos también de recuperación. Hoy el turno es para Brian Rosso. Él nos cuenta cómo fue agredido por el COVID-19, cómo lo enfrentó, cómo salió adelante y cuál es el mensaje que le comparte a las familias de nuestro país. Brian Rosso, 42 años, gerente comercial, recuperado de COVID-19. Una reunión social fue el detonante. Me contagié en enero en la finca de unos amigos y nos contagiamos mi novia y yo. La sintomatología la vivió en casa. Los principales síntomas que tuve fueron congestión nasal, pérdida del olfato, temperatura, y tuve que tener respiración auxiliar con oxígeno. Tuve una neumonía viral, tuve mucha fiebre en 2 días. Hoy, luego de superar la enfermedad, envía un mensaje de autocuidado. Es importante que para poder vernos todos de vuelta tengamos en cuenta todos los protocolos de autocuidado, lavado de manos, usar el tapabocas, no estar en sitios cerrados y obviamente cuidar a las personas mayores. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Bueno, y aquí también, así como vemos los casos de recuperación, muy interesante ver los casos de vacunadas. Hoy vemos 2 testimonios muy bonitos, doña Margarita Suárez y doña María Duque, mayores de 80 años, que han cumplido su sueño de ser vacunadas y le agradecen a todo el sistema de salud por facilitarles esta aplicación de la vacuna.
y le queremos decir a ellas y a sus familiares, testimonios como este son los que todos los días nos motivan a seguir adelante en esta vacunación masiva para salvar vidas. Que esta vacunación masiva sea siempre una política de la vida. Veamos estos casos. Yo soy Margarita Suárez de González. Mi edad son 83 años. No sentí absolutamente nada, estoy bien. Que muchas gracias por tratarnos vacunando. María Duque, 87. Pues que tengan un poquito de paciencia y que estén seguros de que esto va a pasar pronto. Yo invito a todos los colombianos que se pongan la vacuna para evitar más contagios. Importante testimonio. Y también hablemos del PAEF, del Programa de Apoyo al Empleo Formal, que sigue subsidiando 40 o 50% del salario mínimo legal mensual a esos trabajadores de empleadores que han visto afectados sus ingresos 20% o más con ocasión de la pandemia. Hoy el turno es para NULAB Limitada. Estamos hablando de un laboratorio que todos los días está contribuyendo a la reactivación de nuestro país y lo hace gracias al PAEF, protegiendo empleos y además llevándole bienestar a muchas familias. Veamos este testimonio. NULAB es un laboratorio que lleva más de 33 años acá en Colombia, nuestra sede queda en Bogotá, y nosotros realizamos análisis en alimentos de consumo humano y animal, cosméticos y aguas. El tipo de análisis que hacemos son análisis microbiológicos y físico-químicos. Para NULAB fue difícil, aunque pues tuvimos como la fortuna de que como hacemos análisis de interés en salud pública, no estuvimos cerrados durante los aislamientos preventivos, pero la cantidad de muestras sí disminuyó casi a la mitad y pues por ende la facturación de la empresa. Hicimos todo el proceso de averiguar qué formularios había que llenar, qué información había que diligenciar. Y para nuestra sorpresa, pues fue muy bueno que fuera tan poquitos formularios. Eso yo creo que es una de las grandes bondades de este programa. Nosotros somos 33 empleados en NULAB y todos nos hemos visto beneficiados. La verdad es que gracias a Dios no nos hemos retrasado en el pago de ninguna nómina ni de ninguna de las obligaciones laborales. Yo invito a los empresarios que revisen qué tienen que hacer y de pronto no se queden como no lo puedo hacer o eso nunca me lo van a dar, sino que traten de acceder, se postulen y vean que sí es algo real que benefició pues, a muchas empresas en este tiempo de pandemia. Muy importante también ese testimonio donde vemos que el PAEF sigue llegando a todos los rincones de Colombia y ya ha logrado proteger a más de 3.400.000 empleados y a más de 163.000 empresas en toda Colombia. Está con nosotros el ministro de Salud, Fernando Ruiz, para abordar varios temas. Ministro, hoy estábamos viendo el registro, 843.204 vacunados. Está creciendo la cifra, el corte de lo que teníamos era el día de ayer. Esperamos que mañana ya superemos el umbral de los 900.000 y que estemos llegando al 1.000.000, como lo habíamos planteado en los primeros 30 días desde ese 17 de febrero donde empezó el Plan Nacional de Vacunación. Además, viendo ese crecimiento exponencial semana a semana y como decimos, esta política de vacunación es una política de la vida. Aquí se trata de salvar vidas, que es lo más importante. Y claro, ministro, también algo para destacar, han sido más de 4.500 vacunadores en todo el territorio nacional, sigue creciendo también esa cifra y nos vemos además trabajando con mucha disciplina, con mucho rigor y esto es fundamental. Así que me gustaría que abordemos este tema de el avance. Miremos también las auditorías que se están haciendo y esto es muy importante que los colombianos también lo sepan en sus casas. Se van aplicando las vacunas, pero también se hacen auditorías periódicas para ver que coincidan las dosis entregadas con las dosis aplicadas y de manera que podamos hacer siempre doble verificación de los datos de lo que está ocurriendo en el territorio. También, ministro, hoy lanzamos la campaña de televisión de esta vacunación. Una política de la vida, con V de vacunación, para vivir. Y algo que, como decía una señora, siempre pensando en que la victoria está en la vacuna,
frente a este virus. Así que de pronto, antes de abordar todos estos temas, ministro Fernando, yo quiero invitar a los colombianos para que vean en este momento en qué consiste esta campaña que estaremos diseminando masivamente en todo el territorio nacional. Durante casi un año hemos dejado de vivir muchas cosas y eso nos hizo valorar más la vida. Ahora valoramos más volver, viajar, vernos, visitar, vivir de nuevo todas esas palabras que comienzan por la B. De vacunémonos, porque así vendrá también un nuevo comienzo, en el que volveremos a vencer, a vender, a vivir y a valorar los momentos 1000 veces más. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Señor presidente, un saludo para usted y para todos los colombianos, la señora vicepresidenta, los compañeros de gabinete y los invitados al programa. Realmente este ha sido un esfuerzo muy grande en el que hemos venido trabajando con el sector privado para la generación de esta campaña, con un apoyo solidario y la construcción de aquellos que saben hacer campañas de tipo masivo para llegarle a la población. Nuestra campaña tendrá videos, pero también tendrá Facebook, tendrá mensajes de diferente tipo, pancartas, y la idea es distribuirlo por todo el país para motivar a todos los colombianos a vacunarnos, a creer en la seguridad y en la eficacia de la vacuna, y para entender que vacunarse es algo que nos lleva a eso, a salvar vidas, a volver a vivir, como dice la campaña, a necesariamente tener la capacidad de volver a tener una vida, digámoslo entre comillas, normal, pero una vida con mucho menos riesgo para el COVID. Y eso, señor presidente, es lo que hemos estado también haciendo en estos días con todo el proceso de vacunación. Ya llevamos 843.204 vacunas, dosis de vacuna aplicada en todo el país. Un esfuerzo que ha sido muy interesante, que se ha trabajado con un agendamiento en el cual hemos tratado de hacer que las colas sean lo menos posible, que la gente sea bien atendida, que esté bien ubicada, que haya gente que la guíe, que tengamos ese respeto por nuestros adultos mayores, quienes se han cuidado y quienes han tenido mucha expectativa de la vacunación y quienes sienten que con esta vacuna pueden volver a vivir efectivamente, visitar a sus familiares, a sus nietos, tener una vida de características normales. Entonces, lo que viene ahora es todo ese proceso de crecimiento en la vacunación. En estos días estaremos terminando la población mayor de 80 años, iniciando ya la vacunación de centros de adulto mayor, de ancianatos, para poder cubrir a personas ya de los grupos de 60 años en adelante, e iniciar nuevamente con el nuevo acopio de vacunas, procesos de vacunación extensiva en todo el país, y terminando la población obviamente mayor de 80 años. También, señor presidente, realizamos un proceso de auditoría, una auditoría para poder tener claridad de todas las cifras. Se realizó durante todo este fin de semana, revisión departamento por departamento de los datos que se han producido, y se encontró la necesidad de hacer un ajuste de 2.006 dosis para poder dejar al día toda la información sobre vacunación a nivel nacional. Esto tiene que ver con el cargue, con el reporte diario. A veces hay consistencias de diferente tipo, problemas de reporte o reportes que no se toman en cuenta. Con esto ya tenemos la tranquilidad de que vamos al día en todo el proceso de vacunación. Y volviendo a la campaña, señor presidente, es muy importante que los colombianos la escuchemos, entendamos en todo el sentido de lo que quiere decir. No es solo una campaña para motivarnos a la vacunarnos, sino también para enseñarnos que la vacunación es muy importante para poder tener esa calidad de vida que todos quisiéramos tener en este momento. Y presidente, el presidente de Bavaria, Marcel Regis, tiene un mensaje que es muy importante entre todos estos personas del sector privado que con gran esfuerzo, con un gran apoyo, con un sentido de solidaridad y patriotismo verdaderamente importante, nos han colaborado y apoyado en todo lo que ha sido el diseño, y también apoyarán también en la implementación de la campaña a nivel nacional. Entonces tenemos ese video, por favor. Em Bavaria, nos sentimos muy orgullosos de haber trabajado con el Gobierno Nacional, la Fundación Santo Domingo y compañías como Alquería y Coca-Cola en el desarrollo de esta nueva iniciativa.
Esta ha sido uma nova experiência de colaboração público-privada que nos ensina como devemos trabalhar para responder a los grandes retos que temos como sociedade. Le agradecemos a Marcel Regis y también a muchos otros presidentes de empresas que nos han acompañado en esta alianza donde todos sumamos por la vacunación, una campaña pedagógica. Y ministro Fernando, hay un tema que es bien importante abordar desde el enfoque de la salud. Hemos visto que hay muchos países que avanzan en vacunación, hemos visto avances también en vacunación en Sudamérica, pero también hemos visto en días recientes un aumento de mortalidad en algunos países de Sudamérica al mismo tiempo en que avanzan con el programa de vacunación. ¿Qué es interesante también? Ha habido una situación incremental y eso es para enviarle el mensaje al pueblo colombiano que aquí nadie puede bajar la guardia, que así como se avanza en la vacunación masiva, es muy importante mantener todas las medidas no farmacológicas, particularmente el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, seguir los protocolos de bioseguridad, lavado constante de manos y evitar esas aglomeraciones, que también es un factor. La gente se confía, las personas se confían, piensan que ya avanzó el proceso. El hecho de estar vacunados no quiere decir que dejemos de utilizar ninguna de estas medidas y por eso yo le quiero pedir que hagamos referencia a estos casos que estamos analizando en América Latina. Sí, señor presidente, es coincidente que con el incremento en la cobertura de vacunación, la gente pueda pensar que por el hecho que estamos iniciando vacunación ya podemos liberarnos de todas las medidas de tapabocas, de todo lo que tiene que ver con el lavado de manos y el distanciamiento físico. Y eso es una muy falsa percepción que tenemos que contrarrestar. Y quisimos traer hoy el ejemplo de estos 3 países que tienen campaña de vacunación. En particular, Chile ha logrado avances muy importantes en vacunación, cerca del 20% de la población cubierta, pero si uno mira los datos, y tenemos unas gráficas para mostrarlo, por ejemplo, país Brasil, que está vacunando, que lleva más de 10 millones de personas vacunadas, pasó una tasa de contagio de 263 del 1 de marzo a 336 por 1.000 habitantes el 13 de marzo. Chile pasó de una tasa de contagio el 1 de marzo de 199 a 263 casos por 1.000 habitantes el 14 de marzo. Y Argentina también ha tenido un aumento de la tasa de contagio, de manera que aquí la enseñanza es que efectivamente solamente cuando tengamos la certeza de haber logrado la inmunidad de rebaño podemos empezar a tener esa concepción de tranquilidad. También en muertes se presentan situaciones similares. En Brasil ascendió el número de muertos de 5.7 a 8.6 muertes por 1.000 habitantes entre el 1 de marzo y el 13 de marzo, un aumento bastante importante, aun cuando el país se encontraba en vacunación. En Chile también hubo un aumento de 3.9 el 1 de marzo a 4.46 muertes por 1.000 habitantes el 13 de marzo. Es decir, no solo aumenta el número de muertes, sino la proporción de personas que mueren de acuerdo con la población que se ha tenido en esos países. De manera que aquí la invitación es a cuidarnos, a mantener, a vacunarnos, a concluir activamente en la vacunación, pero también a tener la capacidad para poder mantener todo el distanciamiento físico y cuidarnos entre todos para no tener contagio. Y ministro, otro tema importante, hagamos un barrido de las principales ciudades del país, porque yo creo que también siempre es bueno estar en alerta. Hemos visto ciudades que venían cayendo mucho en la presión de las unidades de cuidado intensivo, en algunas hemos visto aumentos en los últimos días, entonces me gustaría que hagamos un barrido en varias ciudades para seguir enviando el mensaje. Tenemos que estar alerta, no se puede bajar la guardia, seguir avanzando en la vacunación masiva, pero al mismo tiempo en todas las medidas no farmacológicas. Sí, presidente, hay unas gráficas que nos muestran cómo hay ciudades que de manera preocupante aumentaron el contagio en los últimos días, en las últimas semanas. Una de ellas es Santa Marta, donde llegamos a un porcentaje de ocupación de camas cercano al 91% al día de ayer. Hemos tenido un crecimiento importante. Santa Marta era una ciudad que ha tenido una tasa baja de contagio, pero que evidentemente ha venido aumentando, se ha venido apoyando a la ciudad, pero como vemos en la gráfica siguiente, el crecimiento en la ocupación de camas de cuidado intensivo
ha sido constante en las últimas semanas. También Barranquilla ha tenido un pequeño aumento, no del tamaño del aumento de Santa Marta, un aumento muy pequeño, pero también notorio y relevante en el caso de Ciudad del Crique. La gráfica siguiente nos muestra que la ocupación de camas UCI es del 45% de las camas destinadas al área COVID. Montería también con un pequeño aumento, pero importante. Durante los últimos días, Sincelejo, que es la siguiente, también presenta la misma situación. Riohacha, que son ciudades donde un factor común importante es la realización de carnaval. Es decir, a pesar de que los carnavales de Barranquilla se hicieron de manera virtual, lo que hemos observado es que, coincidente con la fecha del carnaval, algunas personas pobladores se descuidaron y se realizaron bastantes fiestas clandestinas, en las cuales la policía llegó a intervenir cerca de 1000 fiestas en estas ciudades, y esto nos ha llevado evidentemente a un crecimiento del contagio. Y por último, Leticia, donde se evidencia un crecimiento tanto en el número de casos como en el número de fallecidos. Recordemos que Leticia es una ciudad donde está circulando la cepa brasilera. En este momento ya llevamos cerca de 21.000 dosis aplicadas de vacuna, lo cual nos indica que estamos corriendo, realmente haciendo un esfuerzo muy grande con el Departamento del Amazonas para poder cerrar este cerco epidemiológico en la ciudad de Leticia. Gracias, ministro. Y algo que también venimos trabajando con el equipo de epidemiólogos tiene que ver con la conciencia de todos los colombianos ahora con la proximidad de Semana Santa. Cuando estábamos empezando el mes de diciembre hicimos muchas advertencias: cuidado en el hogar, en las fiestas, no nos relajemos, y sabemos cuáles fueron las repercusiones. Vimos un crecimiento muy grande de casos a finales del mes de diciembre del año pasado, que se sintió también en el mes de enero de este año. Por eso sabemos que estamos recuperando vida productiva, sabemos que estamos recuperando actividad turística, pero los protocolos y la conciencia de cara a la temporada de Semana Santa es fundamental. Por eso estaremos haciendo esta pedagogía para que estemos todos preparados a que el buen comportamiento en la Semana Santa implica que nosotros nos protejamos frente a un tercer pico de la pandemia. Por eso queremos darles a ustedes las siguientes recomendaciones. Estamos próximos a una de las temporadas de más tradición y fervor, que también nos genera un desafío importante en materia de salud pública, la Semana Santa. Por esto, la recomendación del Ministerio de Salud y Protección Social es de no realizar las tradicionales procesiones, dado el riesgo que generan por las aglomeraciones y el contacto estrecho que podría darse en estos eventos. En este momento en que nos encontramos como país frente al COVID-19, con una reducción de casos y decesos por cuenta del virus, requerimos de seguir haciendo esfuerzos de autocuidado para evitar que la tendencia cambie y se incline al alza. El compromiso debe seguir siendo de todos y Minsalud acompañará la toma de decisiones en cada ciudad, analizando su situación epidemiológica, riesgos y demás factores que permitan establecer planes de acción para proteger a la comunidad. La recomendación del Ministerio es continuar con las medidas de autocuidado de manera estricta, uso de tapabocas correctamente, distanciamiento físico, evitar aglomeraciones y lavar nuestras manos frecuentemente. En esta época también es importante evitar reuniones familiares prolongadas y con personas con las que no convivimos. Con el compromiso y la responsabilidad de todos, evitaremos que se generen mayores contagios. Sí, efectivamente, en este momento en Colombia nos encontramos en una reducción importante en la tasa de contagio, en la tasa de mortalidad. Ya lo que se ha venido observando durante las últimas semanas es un aplanamiento, casi una tendencia plana, probablemente la más baja que hemos tenido como tendencia desde el principio de la pandemia, y es muy importante que la conservemos y que mantengamos esa tendencia para no caer en situaciones que están atravesando nuestros vecinos y un crecimiento de una posible nuevo brote de COVID-19 sería realmente muy grave, y en este momento tenemos que trabajar entre todos para lograr reducirlo. Tema Semana Santa, busca evitar las aglomeraciones. Hemos venido trabajando con las diferentes iglesias, con la Iglesia Católica, el Episcopado, pero también con las denominaciones cristianas de otras iglesias, para lograr acuerdos, no procesiones, no eventos que generan aglomeraciones, ir al culto, ojalá virtual, asistir a las iglesias con todos los protocolos de bioseguridad.
Pero además muy importante, más allá del tema puramente religioso, en la Semana Santa es cuando más visitas se hacen probablemente a lo largo del año a familiares de otras ciudades. Nuestra recomendación encarecida es tratemos de no llegar a alojarnos en la casa de los familiares, busquemos un hotel. En los hoteles hay bioseguridad, hay normas. Cuando uno llega a la casa de un familiar, baja la guardia, no usa tapabocas, y las personas que llegan usualmente pueden traer una alta probabilidad de traer contagio, terminan afectando a nuestros adultos mayores que los estamos cuidando, que los estamos vacunando. Y recordemos que aun cuando la persona se vacune, la protección no es inmediata. La protección puede tomar 14 días o más para generar ese nivel de protección, de manera que el hecho de que me hayan vacunado ayer o hace una semana no quiere decir necesariamente que ya tengo desarrollada la inmunidad. Entonces, Semana Santa está a la vuelta de 2 semanas, es muy importante que todos nos cuidemos, no fiestas familiares, no reuniones familiares, y si se hacen con todo el cuidado del tapabocas para poder protegernos a todos, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro Fernando, y también lo quiero invitar a que veamos algunas preguntas que nos han enviado los ciudadanos y que las vayamos contestando. Veamos la primera del día de hoy. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Laura Forero y mi pregunta es, en el caso de la vacuna COVID, ¿cómo se están comprando vacunas para evitar un déficit? Muchas gracias. Laura, muchas gracias por esa pregunta. Nosotros ya tenemos compradas las vacunas para llegar a ese 70% de la población, a más de 35 millones de colombianos. La tenemos además en una canasta variada con distintos laboratorios y también, como lo dijimos siempre, buscando un flujo constante de abastecimiento. Y por eso nosotros estamos ya a pocos días de llegar a ese 1 millón de vacunados, que es un hito muy importante para seguir acelerando nuestro ritmo y seguir cumpliendo la agenda del Plan Nacional de Vacunación, que busca llegarle a esas personas de mayor letalidad, menor letalidad a lo largo de estos meses. Ministro Fernando. Sí, solamente en lo que dice Laura, la pregunta de Laura, estamos comprando básicamente en las últimas compras que hemos hecho, buscando oportunidades de vacunas que nos lleguen lo más pronto posible para subir el número de acopio de vacunas, las vacunas disponibles, y poder vacunar la mayor cantidad de proporción de población para culminar las etapas lo más rápidamente posible. Gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas noches, señor presidente. Mi nombre es María Paz. Mi pregunta es, si bien con el país podemos saber cómo comprar, recibir y distribuir en el país, también vamos a poder saber cómo se hace con la nueva vacuna contra el COVID. Así es, María Paz. No solamente tenemos un plan que ya lo conocemos del programa ampliado de inmunización, que todos los años nos permite aplicar cerca de 25 millones de vacunas para 10 millones de colombianos, sino que adicionalmente hemos elaborado este Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, teniendo en cuenta toda la capacidad logística, toda la capacidad humana y, por supuesto, subiendo el ritmo de vacunación para que semana tras semana nuestro ritmo sea exponencial. Así que está eso previsto. Ministro Fernando. Sí, presidente, para el programa PAI, Colombia compra todas sus vacunas a un único vendedor, que es el Fondo Rotatorio de la OPS. En el caso de las vacunas de COVID, las compramos tanto a un mecanismo multilateral como compras individuales, de manera que hay una diferencia importante, notoria. La vacuna de COVID requiere más negociaciones uno a uno, pero en eso hemos avanzado hasta lograr cubrir más del 70% de la población colombiana y garantizar esta cobertura en vacunas. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, soy Santiago Villamizar y quiero saber si las entidades territoriales sí están preparadas para recibir las dosis de vacuna contra el COVID en este momento. Santiago, muchas gracias por la pregunta. La respuesta es sí, justamente el Plan Nacional de Vacunación fue preparando capacidades en todos los territorios. Obviamente hay unos entes territoriales que están avanzando a mayor velocidad que otros, pero sí, hay una capacidad que además ha sido siempre puesta a prueba a través del programa ampliado de inmunización, de manera que tengamos la capacidad de aplicarla. Son ya varias décadas trabajando en este plan y eso nos ha permitido ser muy exitoso frente a varias patologías. Ahora, con esto, lo que nosotros queremos es siempre ir a punto con las entidades territoriales y, por supuesto, también se hacen todos los análisis y auditorías para ver cómo avanza el ritmo con mayor eficacia. Ministro Fernando. Sí, presidente. Efectivamente, la experiencia de estas semanas nos ha mostrado que hay preparación,
que hay capacidad en los entes territoriales para recibir y manejar vacuna, y hay casos notables como todos los departamentos del cinturón amazónicos, Amazonas, Baupés, Guainía, pudieron manejar vacunas que en cantidades importantes para realizar cercos epidemiológicos sin presentar ningún problema, señor presidente. Gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Daniela Montenegro y quiero saber si las vacunas se entregarán a instituciones públicas y privadas. Daniela, muy importante pregunta. Nosotros hacemos la distribución, se le entrega al ente territorial y el ente territorial a las entidades del sector de la salud para su aplicación. Y lo que hemos dicho siempre, en esto está articulada toda la red del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud. Fernando. Presidente, ha sido muy notable en estos días cómo se ha evidenciado que en todos los departamentos se ha podido trabajar integradamente entre entidades públicas, entidades privadas, compartiendo protocolos, sentados todos conjuntamente en una mesa única de trabajo para desarrollar el plan de vacunación territorial y en realidad una armonía muy importante en la toma de decisiones entre lo público y lo privado. Incluso en el día de hoy se tomaron decisiones, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, trabajando integradamente EPS, IPS públicas, privadas, todos trabajando integradamente con el ente territorial del Gobierno Nacional. Muchísimas gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Señor presidente, mucho gusto, Nicolás Giraldo. ¿Es posible saber cuántas vacunas se van a comprar a través del mecanismo COVAX y cuántas van a ser por negociación bilateral? Muchísimas gracias, Nicolás. En efecto, se han comprado 20 millones de dosis para 10 millones de personas a través de la plataforma multilateral COVAX. Tenemos 10 millones de dosis para 5 millones de personas con Pfizer. Tenemos 10 millones de dosis para 5 millones de personas con AstraZeneca. Tenemos 10 millones de dosis para 5 millones de personas con Moderna. Tenemos 9 millones de dosis para 9 millones de colombianos, una sola dosis que es con Janssen, y tenemos 7.5 millones de dosis adquiridas a través de Sinovac. Esas son las compras que se han adelantado, que nos aseguran ya la disponibilidad para llegar a esa meta de 35 millones de personas vacunadas, 70% de la población. Fernando. Sí, presidente, lo que usted cuenta suma exactamente 20 millones de vacunas a través del mecanismo COVAX y 46.7 millones a través de compras directas bilaterales. Y está con nosotros, gracias ministro, el doctor Carlos Álvarez, el director de estudios de COVID-19 para la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Doctor Carlos, varios temas. Usted hace parte del comité de epidemiólogos que está analizando estos fenómenos y usted dice que hay que estar muy alerta para que no vayamos a tener un tercer pico después de la temporada de Semana Santa. Recomendaciones que usted quiere hacer también que se han discutido en el seno del comité de expertos relacionados con las fiestas religiosas, las visitas y también la práctica del turismo. Buenas tardes, presidente, señora vicepresidente, ministros y colombianos. Ustedes han ya comentado algunos de los puntos supremamente importantes. Creo que ya no es novedoso hablar de qué cosas aumenta el contagio y qué cosas disminuye el contagio del virus. Hay cosas que dependen del virus, como son las mutaciones y las variantes que pueden hacer que el virus adquiera esa capacidad de contagiarse más. Pero hay otras que dependen de nosotros y no necesariamente de ese virus. Y justamente la capacidad de contagio va a relacionarse entre el mismo virus y esas variantes que van apareciendo, pero también de las interacciones que hacemos nosotros los seres humanos. Todo aquello que lleve a ese mayor intercambio entre personas va a aumentar ese riesgo. Por esto, para Semana Santa, presidente, es supremamente importante evitar las aglomeraciones y muchas veces, en esos espacios pequeños, en las cenas familiares, en los que nos reunimos, no conservamos el espacio, duramos 10 horas con el tapabocas, pero justamente nos lo quitamos 2 horas para comer y estamos alrededor de una mesa, 10, 15 personas. Ahí es donde desafortunadamente aumenta el contagio, como lo vivimos ya en diciembre. Entonces, la importante que lo que ya vivimos en diciembre, que sabemos las consecuencias que también ocurren, también ya sabemos que cuando aumentamos las interacciones sociales, 10 o 15 días después vemos aumento de casos
y 1 o 2 semanas después vemos el aumento de personas fallecidas. Entonces, yo creo que una muy fuerte recomendación desde el grupo de expertos, presidente, es realmente evitemos al revés, evitemos que haya menos muertes, evitemos que haya menos casos, y eso se ve hacia atrás, interactuando menos, y cuando hacemos interacciones, hacerlo de forma responsable. Ya también vemos que podemos salir a la calle, que podemos tener movilidad, sin aumentar el número de casos como estamos viendo en este momento. ¿Pero de qué depende? En que estamos cumpliendo esas recomendaciones básicas del autocuidado. Muchísimas gracias, doctor Carlos Álvarez. Siempre muy ilustrativas sus intervenciones en prevención y acción, y claro, este mensaje también de precaución. Y está con nosotros nuestra querida vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón, donde ella nos va a contar cómo avanza un proyecto que es el Laboratorio Social para impulsar la formalización de trabajadores que han estado en la informalidad en distintos sectores. Es un ejercicio valioso que ha contado también con un gran respaldo del sector privado y también de la banca multilateral. Pero antes de escuchar a nuestra vicepresidenta, los invito a que conozcan en qué consiste esta experiencia de este laboratorio social. La población informal es prioridad de este gobierno. Con el liderazgo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez pusimos en marcha el piloto de reactivación segura de este sector afectado fuertemente por la pandemia. El programa, que brinda garantías para una transición gradual a la plena formalidad, ya está en implementación en 11 ciudades en su etapa inicial: Cúcuta, Barranquilla, Popayán, Bucaramanga, Pereira, Villavicencio, Ibagué, Neiva, Montería, Bogotá y Cartagena. Con capacitación a través del SENA y la Universidad Minuto de Dios, así como apoyo financiero de las microfinanzas y dotación de elementos de bioseguridad, le apostamos a proyectar como empresarios a más de 40.000 trabajadores informales en esta primera fase y 200.000 al cierre de este gobierno. La verdad, nosotros estamos muy agradecidos porque qué chévere que las políticas han cambiado. Ya al vendedor no lo ven como el que afea al sector y como el que trae problemas. Ya fíjense, desde el gobierno nacional nos vienen el apoyo, nos vienen a impulsar y nos vienen a ayudar. Nosotros siempre hemos tenido la intención de entrar a la formalidad. Siempre hemos querido, y reitero, una comercializadora. Mediante la asociatividad, potenciaremos sus emprendimientos para que sean sostenibles, escalables y rentables. Pues principalmente eso es lo que queríamos nosotros, de que nos dieran la oportunidad de tener una caseta, un módulo para mejorar la calidad de vida. Con un registro simplificado y carnetización hemos comenzado este camino a la formalidad. Mientras saldamos una deuda social histórica con garantías de seguridad social y un ingreso estable para la población informal, también pondremos orden al espacio público de nuestras ciudades de la mano de los alcaldes que han hecho expreso su compromiso con esta iniciativa. Estamos reactivando a Colombia con la impronta de empresarios, trabajadores informales y mujeres. Llegó la hora de un verdadero cambio social para abrir oportunidades de desarrollo laboral, productivo y empresarial a los emprendedores de a pie. Bueno, presidente, pues muy buenas noches a usted, a los compañeros de gobierno, a todos los colombianos. Efectivamente, compartimos con usted el día que hubo que hacer el cierre, este confinamiento, la gran preocupación por esa población informal que tiene nuestro país, el 49% de la población ocupada. En el año 2019 eran 13 millones de colombianos. En este momento los registros del DANE nos muestran 11 millones y medio de colombianos que no tienen seguridad social, que viven básicamente de lo que producen en el día a día, y le compartíamos con usted que a esta población había que darle una atención especial, había que darle a ellos cuanto antes elementos de bioseguridad, pero también ayudarlos a que pudieran volver a salir a trabajar, porque desafortunadamente el estar en esta condición de informalidad hace que no tengan protección de ninguna naturaleza, no eran beneficiarios del PAEF, por ejemplo, que ha ayudado tanto a que los empresarios puedan mantener muchos trabajadores, y así es como empezamos ese laboratorio social. Usted nos ha pedido que trabajemos con todos los ministerios y por eso en el día de ayer, antes de ayer, usted firmó la directiva presidencial número 2 del año 2021, en el cual se está instruyendo a todos los ministerios, departamentos administrativos, a todas las entidades de la rama ejecutiva del Poder Público para que puedan realmente apoyarnos en este laboratorio social.
Lo hemos comenzado en 11 ciudades que aparecieron acá relacionadas en el video, pero lo que ha sido maravilloso es encontrar a la disposición todas estas asociaciones de micronegocios o también los vendedores de a pie, esos emprendedores de a pie, los que llamamos a veces vendedores ambulantes, pero que son los verdaderos emprendedores, recursivos, trabajadores, están de sol a sol viendo cómo llevan el sustento de su familia trabajando justamente en la calle. Y hemos venido entonces con los alcaldes de esas 11 ciudades, presidente, identificando la manera en que podemos generar asociatividad entre ellos. Este caso de uno de los vendedores de Barranquilla, él decía que la aspiración de todos estos vendedores ambulantes de Barranquilla es convertirse algún día en una comercializadora, por ejemplo, de Colombina en esa ciudad, y tenemos que apoyarlos para que ese sueño sea una realidad. Para eso entonces hemos trabajado también con el ministro de Comercio Exterior, el ministro de Trabajo, por supuesto con la directora de Prosperidad Social, para lograr entonces que a través de asociatividad, un sistema de economía solidaria, puede ser cooperativas, podamos lograr que ellos tengan acceso a la financiación. Con la Universidad Minuto de Dios y también el SENA se les va a dar capacitación, toda la facilidad además para que a través de un código QR ellos puedan también entrar a todo este sistema de pagos digital. Y obviamente en este sistema de cooperativa la idea es que puedan ellos tener su plan de negocios, que los alcaldes les autoricen unos sitios específicos donde puedan trabajar en las ciudades, en la calle, pero que esto sea un tránsito hacia la formalidad. Creemos que en 4 o 5 años estas cooperativas van a generar recursos suficientes que les permitan a ellos ir poco a poco asumiendo también su seguridad social, entrar en el régimen contributivo. Muchos de ellos nos han dicho, sabemos que estaríamos mucho mejor en un régimen contributivo, hoy no tenemos con qué, pero justamente este acompañamiento de todo nuestro gobierno va en esta dirección, que puedan entrar en un régimen contributivo. Acá tenemos al Ministerio de Trabajo en esta directiva presidencial suya, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Comercio Exterior, el Departamento de la Prosperidad Social, el Ministerio de Agricultura, porque no solamente hay población informal en las zonas urbanas, sino también en las zonas rurales. Yo confío, presidente, en que estos 11 millones de colombianos van a tener una nueva oportunidad, porque estamos totalmente convencidos acá con usted y nuestro gobierno que la reactivación se hace sí y solamente sí. Hay 3 actores que participan. Primero, los empresarios. Ellos generan ese 52% de empleos formales en nuestra economía. Segundo, las mujeres. Este 52% de población femenina, donde muchísimas de ellas simultáneamente tienen la condición de informales. Y el tercer elemento son justamente esta población informal. Empresarios, mujeres e informales hacen la reactivación, hacen que nuestro país pueda dejar atrás esta pesadilla de las pérdidas económicas por cuenta del COVID. Y yo felicito a usted, al ministro de Salud, porque con 850.000 vacunados hoy estamos completamente seguros que vamos a lograr que a mediados de año haya esos 7, 8 millones de colombianos, y esto a todo el mundo le va a dar muchísima más seguridad de reactivar, vacunar y seguir adelante en nuestro país con una verdadera revolución en lo social a través de estos laboratorios, en donde agradezco muchísimo el compromiso de todos los alcaldes de estas ciudades intermedias. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, vicepresidenta. También está con nosotros el ministro de Comercio, Industria y Turismo, el doctor José Manuel Restrepo Abondano, justamente porque estamos también lanzando un nuevo decreto que actualiza, moderniza la herramienta de las zonas francas en el país, la que llamamos Zonas Francas 4.0. Esta ha sido una herramienta histórica que ha tenido Colombia para estimular la capacidad productiva con fines de exportación. Hay varias modalidades de ellas, pero justamente lo que queremos con este decreto es seguir estimulando su participación en la generación de empleo, en la inversión y en la exportación. Antes de escuchar al ministro, los invito para que conozcan en qué consiste las Zonas Francas 4.0 como una de las piezas también de la reactivación segura de nuestro país. Las 120 zonas francas de Colombia han sido un instrumento de crecimiento, desarrollo y empleo para el país. Llegó la hora de dar el siguiente paso. Damos la bienvenida a las Zonas Francas 4.0. Para promover el comercio electrónico y la exportación de servicios como ciencia, tecnología, innovación, cultura y conocimiento.
para crear oportunidades en más de 1.100 municipios, para acelerar tiempos y simplificar requisitos, para extenderse a nuevas actividades. Llegaron los cambios. La propiedad intelectual contará como parte de los requerimientos de inversión. Las exportaciones de servicios también. Las zonas francas unipersonales de servicios podrán recibir más usuarios. Se elimina el área mínima cuando el municipio sede tenga menos de 1 millón de habitantes y las instalaciones sean únicamente para exportación de servicios. Se reducen los montos de inversión cuando se localicen en municipios con altos niveles de pobreza. Menos requisitos, declaratorias más rápidas y facilidades para el cumplimiento de los compromisos de inversión. Nuevas actividades agroindustriales, aeroportuarias y férreas. Más tiempo, más posibilidades de crecimiento y diversificación, y la creación de un escenario de diálogo permanente y constructivo con el sector empresarial. Llegó la hora. Zonas francas más eficientes y tecnológicas. Manejarán estándares internacionales de calidad. Alojarán proyectos empresariales ambiciosos de inserción en cadenas globales de valor. Generarán empleos altamente calificados. Ofrecerán sofisticación de los bienes y servicios. Colombia entró en la era de las zonas francas 4.0. Presidente, usted señalaba que uno de los instrumentos más importantes para promover empleo, para atraer inversión nacional e internacional y también para promover exportaciones son las zonas francas. Y así lo son. Colombia es hoy un ejemplo en América Latina y en el mundo. Tenemos 120 zonas francas que han generado inversiones por más de 48 billones de pesos. Pero lo importante es que este gobierno ha sido amigo de esta iniciativa. 12 de esas 120 se han aprobado en estos 2 años y medio de gobierno. Este gobierno también en 2019 entregó un decreto que permitió la renovación, la prórroga de las zonas francas. 3 de ellas ya están renovadas hasta el 2053, garantizándole seguridad jurídica a los inversionistas. Pero hoy, en este momento, se lanza un nuevo decreto de zonas francas, pensando en el futuro de este instrumento. Son 4 cambios importantes. El primero de ellos, facilitación. Se reducen a la mitad los trámites de creación de una zona franca en Colombia y los tiempos a la tercera parte, de 18 meses a 6 meses para un proceso de aprobación. En segundo lugar, también se amplía el alcance y la seguridad jurídica para las zonas francas. Extendemos esta figura para sectores agroindustriales muy importantes en nuestro país, para concesiones aeroportuarias, para concesiones férreas. Ampliamos también el término de prórroga para toda zona franca en Colombia hasta los 30 años. Eso garantiza seguridad jurídica a los inversionistas. Y permitimos también para la extensión de actuales zonas francas, zonas no colindantes o en municipios limítrofes. Con esto lo que buscamos es permitir nuevas modalidades de extensión del modelo actual de zona franca. En tercer lugar, promovemos zonas francas de servicios y garantizamos requisitos para que sean mucho más ese tipo de zonas francas. Promovemos el comercio electrónico en las zonas francas por primera vez en nuestro país y permitimos también que en la inversión se reconozcan activos intangibles. Estamos modernizando la figura. Y finalmente, modernizamos el marco institucional, un comité técnico con participación del sector privado y del sector público para que haya diálogo permanente sobre el futuro de estos instrumentos. Así logramos reactivar también nuestra economía. Y esto se suma a esos nuevos instrumentos que ya anunciamos aquí también, Plan Vallejo Express, proyectos turísticos especiales y las megainversiones de nuestro país. Muchísimas gracias, ministro Restrepo. Y está también con nosotros la consejera presidencial para la competitividad y la relación público-privada, la doctora Clara Elena Parra. Doctora Clara Parra, usted también ha trabajado en este proceso. Esto es un decreto que hace parte de nuestra agenda de reactivación segura de nuestro país. La escuchamos. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los compañeros de gabinete y a los colombianos. Efectivamente, presidente, celebramos muchísimo desde la Consejería de Competitividad y la Gestión Público-Privada la expedición de este decreto que nos va a permitir, como lo ha dicho usted y lo ha dicho el ministro, seguir avanzando en esta figura que ha sido tan importante para la competitividad del país, que son las zonas francas, presidente. Son las zonas francas 4.0 que nos van a permitir que se fortalezca la capacidad de producción interna, que se modernice y se repotencia la economía y en estos momentos tan importantes
para el país, como es el tema de la reactivación, que también hemos venido trabajando ampliamente desde la consejería. Yo quiero resaltar, para no ser repetitiva en lo que ya el ministro planteó, en que va a ser muy importante porque dentro de este nuevo decreto se crea un comité técnico dentro del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Y este comité nos va a permitir hacer un seguimiento mensual, presidente, desde el sector público y desde el sector privado, porque trabajamos conjuntamente. Esto ha sido una iniciativa que nos ha pedido el sector privado desde hace varios años. Las zonas francas, esta figura existe desde hace varias décadas ya. Pero con esta repotencialización y con esta creación de este comité técnico dentro del Sistema Nacional de Competitividad, creo que vamos a lograr, presidente, llevar la figura de zonas francas, que es tan importante para la reactivación del país, a otro nivel. Muchísimas gracias, doctora Clara, por esa importante reflexión. Y está también con nosotros el doctor Martín Ibarra, quien es el presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas. Doctor Ibarra, estamos cortos de tiempo, pero su pronunciamiento también sobre este decreto que hace parte de la reactivación segura de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente, y un cordial saludo a la vicepresidenta y a los ministros, la doctora Clara Parra. Pues es una gran noticia, y yo lo felicito, en un momento en que la coyuntura del sector externo colombiano implica inventarnos urgentemente nuevos negocios, porque las exportaciones mineroenergéticas y las tradicionales ya no dan más. Las zonas francas, señor presidente, han demostrado ser el mejor instrumento para la atracción de inversiones globales de empresas anclas o de empresas tractoras en el mundo, en especial en estos momentos donde las cadenas globales de valor se están transformando y sobre todo regionalizando. Y lo otro que quisiera hacer énfasis es que llega en un momento excepcional, cuando Colombia tiene la presidencia de la Alianza del Pacífico bajo su comando. Y esta es la única manera que nos permite al país nivelar la propuesta fiscal de atracción de inversión de México, de Perú y Chile, que al mismo tiempo son nuestros mejores socios comerciales, pero nuestra mayor competencia. De esta manera vamos a poder atrapar de manera muy efectiva estas inversiones que están llegando con el nearshoring de manera masiva a América Latina, para generar así mucho empleo y un gran desarrollo regional en el país que tanto necesitamos, señor presidente. Y doctora Clara, felicitaciones, señor ministro, por este logro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y esto es todo por hoy en Prevención y Acción. Mañana seguiremos hablando de vacunación masiva, reactivación segura y también algo muy importante, la celebración de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo en nuestro país, en la ciudad de Barranquilla, que traerá importantes anuncios en proyectos de inversión que van a apuntalar y acompañar esta reactivación de nuestro país. Así que los dejo con este mensaje de autocuidado. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Colombia cuenta con vacunas para todos. Apoyemos el plan y avancemos en defensa de la vida. Vacunarnos es un acto de responsabilidad. Sigamos cumpliendo los protocolos y reduciendo los contagios. Combatir el COVID es nuestro compromiso.